Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Gama Visión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos al ministro de la Producción, de Comercio Exterior, de Inversiones, Julio José Prado. Vamos a hablar con él. A pesar del momento difícil que está atravesando el Ecuador en el campo político y por la delincuencia y la violencia, tenemos que decir que el país tiene que avanzar, hay que trabajar, hay que generar riqueza, hay que seguir produciendo y exportando. Vamos a pasar revista a los acuerdos de comercio, los que está negociando el Ecuador, algunos de ellos ya finalizado, como el caso de China. Este tiene que ser implementado. Muchas gracias por estar con nosotros, ministro. Y empecemos con una parte no muy positiva al momento. Luego pasamos revista a los acuerdos que están en marcha. El acuerdo de comercio con los Estados Unidos lamentablemente da la impresión de que está congelado. En el gobierno de Donald Trump parecía que se impulsaba este acuerdo. Ellos son los republicanos más generosos en ese sentido. Los demócratas no son muy afectos a los tratados de libre comercio. Pero ¿qué es lo que ha pasado? A pesar de la buena intención de mantener excelentes relaciones con el Ecuador, me refiero a los Estados Unidos. ¿Qué está sucediendo? Bueno, gracias Fernando por la invitación. Saludo a todos quienes nos ven y nos escuchan a través de tu señal, tanto en el Ecuador como en el resto del mundo. Pues bueno, mira, lo primero es decir que la visión del presidente Lasso, construida a través de este ministerio, es tener negociaciones comerciales con nuestros principales socios. Dentro de ellos, evidentemente, están los Estados Unidos, porque hasta el año antepasado Estados Unidos era nuestro principal socio comercial histórico de los productos no petroleros. El año pasado China se convierte en nuestro principal socio comercial. Pero evidentemente por la relación histórica, por la cercanía que tienen las empresas ecuatorianas con ese mercado, por el alto número de migrantes que tenemos en Estados Unidos y varios otros motivos, digamos, es esencial que el Ecuador pueda tener un acuerdo comercial de largo plazo con los Estados Unidos. Lastimosamente, como tú muy bien lo sabes, en el año 2004, ¿no es cierto?, se paralizaron las negociaciones de un tratado de libre comercio que sí lo siguió los países vecinos nuestros. Colombia y Perú cerraron su acuerdo comercial, el Ecuador se retiró unilateralmente de esa posibilidad. Desde ahí en adelante lo que vino es un gobierno, ¿no es cierto?, que lo que quiso era eliminar los acuerdos comerciales, los tratados bilaterales de inversión y que quiso encerrar al Ecuador. Y por eso, evidentemente, todavía seguimos sin tener un acuerdo comercial. Ahora, sí hay algunos caminos que nos están acercando hacia la posibilidad de tener un acuerdo comercial. Mediante la vía que tienen los caribeños, da la impresión que el Ecuador podría ser beneficiado con ese sistema. Así es, Fernando. Hay varias vías que estamos tratando de buscar. La vía multilateral, que tiene que ver con tratados en los cuales el Ecuador sea parte de un conjunto de países. Hay la Alianza para el Desarrollo en Democracia, que junta a Estados Unidos, Ecuador, Costa Rica, República Dominicana y Panamá, que ya somos parte de eso. Todavía no tiene un acceso al mercado, pero estamos buscando un mecanismo que nos permita acceder. También el año pasado en Los Ángeles el presidente Biden lanzó una iniciativa, ¿no es cierto?, de la prosperidad de las Américas, APEP, como se llama en inglés, y el Ecuador también es parte conjuntamente con una serie de países de América Latina y bueno, de todo el continente americano. Pero sin embargo, es cierto, Fernando, que no hay un acuerdo comercial específico que nos dé acceso a ese mercado con preferencias arancelarias en el largo plazo. Ese que tú mencionas de la cuenca del Caribe es una posibilidad. Vale la pena precisar, y no por querer aclarar lo que usted acaba de informar sobre la historia del posible tratado de libre comercio que teníamos con los Estados Unidos. Y esto para no repetir los errores a futuro. Vale la pena, digo, siempre aclarar. A la postre estábamos a punto de firmar el tratado de libre comercio, era en bloque los países andinos, porque así se hacían las negociaciones, no se admitía de país a país, sino con bloques, en este caso con los andinos. Llegaron hasta la ronda número 16, Perú, Colombia firmaron, nosotros nos quedamos en la 15, porque se dictó una ley inconveniente para los intereses norteamericanos en el tema petrolero. Y entonces, el momento que se aprobó esa ley en el Congreso, dijeron no queremos seguir más. De tal manera que fue una decisión equivocada, un tanto ideológica,
y fue por el 2005. Entonces, no hay que repetir aquello de mezclar lo ideológico, y no digo por el gobierno actual, sino el que venga posterior y también. Vale la pena hacer este tipo de reminiscencias históricas. Mire, yo creo que su punto es esencial, Fernando, sobre todo en un entorno conflictivo, político, social, en el que actualmente le ha metido la Asamblea al Ecuador, ¿no es cierto? Hay mucho temor sobre si es que esta convulsión política que está viviendo el país le afecta a la agenda comercial. Ventajosamente, Fernando, hemos logrado separar la agenda comercial, muy técnica, muy pragmática, ¿no es cierto? Es una visión de Estado del Ecuador, de los temas coyunturales del Ecuador. Y por eso es que en los últimos meses, ¿no es cierto?, hemos logrado cerrar acuerdo comercial con Costa Rica, con China y la semana pasada con Corea del Sur. Y seguimos avanzando con otros países con los cuales esperamos que abramos negociaciones dentro de poco, Canadá, Panamá, República Dominicana, y en ese camino Estados Unidos a través de esta ley, ¿no es cierto?, que es la que mencionábamos, que es la ley del Caribe, digamos, a la cual el Ecuador se sumaría, pero es una ley unilateral. Eso es importante que todos quienes nos escuchan lo sepan. Como eran las preferencias andinas arancelarias, era unilateral, nos entregaban los norteamericanos, y en el gobierno de Rafael Correa se les ocurrió que no, que hay que romper aquello, y además ellos dijeron rompemos el acuerdo. No, señores, el acuerdo era de dádivas de los Estados Unidos al Ecuador, así que ellos no rompieron con nada, simplemente perjudicaron a los productores exportadores ecuatorianos. Mire lo que pasó, se dijo que ese acuerdo comercial era simplemente migajas que nos daba Estados Unidos y que el gobierno de ese momento iba a compensar a los exportadores dándoles subsidios de todo lo que ellos estaban perdiendo. Esos subsidios nunca llegaron porque no hay plata para mantener subsidios a la exportación, evidentemente, y entonces esos sectores se quedaron sin acceso al mayor mercado que tenían. Ahí hay brócoli, hay atún, hay textiles, hay frutas tropicales que siguen pagando altos aranceles en Estados Unidos por esa visión dogmática de no acceder al mercado. Nosotros lo que buscamos entonces es un tratado de libre comercio mientras no podamos acceder por un tema, no es del Ecuador, Fernando, es un tema que es importante mencionarlo, no es que hay un tema de no firmar acuerdos comerciales con el Ecuador. Inglaterra está esperando una actualización de ese acuerdo, Uruguay está esperando varios años y así otros países del mundo, porque no se ponen de acuerdo los republicanos y los demócratas sobre qué tienen que hacer sobre la política comercial. Y mientras tanto, el Ecuador no puede esperar, por eso es que hemos tomado esta vía, digamos, alternativa de tomar esta nueva proyecto de ley que se llama IDEA, IDEA es en inglés, digamos, IDEA, que esperamos que pueda prosperar de aquí hasta final del año y que nos dé un acceso a mercado para cerca de entre el 60 y 70% de nuestros productos que se exportan a los Estados Unidos tendrían un cero arancel. Para cerrar este tema, el aspecto de la política internacional, esto de pensar el acercamiento a China que tuvo el Ecuador, ¿perjudicó? ¿Hay algo de eso o no? Porque hemos visto visitas de importantísimos senadores, miembros de la Cámara de Representantes, que han venido al Ecuador y demuestran que a través de la ley que dictaron, unilateral también, de asociación con el Ecuador, para preferir de una u otra forma a nuestro país, no se demuestra pues que hay una enemistad, pero quisiera que se aclare aquello. Correcto. ¿Hay problemas o no por la relación con China? No, Fernando. Es una muy buena estrategia del presidente Lasso. Hace cerca de 23 meses, cuando iniciamos el gobierno, decir que la estrategia de apertura comercial del Ecuador, la política comercial, iba a ser tremendamente pragmática. Y así se lo hizo. Al inicio fue en el tema de vacunación. Usted recordará, la gran cantidad de vacunas que consiguió el Ecuador vinieron de China. Al mismo tiempo conseguimos de Estados Unidos, de Europa, de otros países del mundo, pero siempre con esa visión de pragmatismo. Esa misma visión es la que se ha aplicado a los acuerdos comerciales. Al mismo tiempo fuimos a golpear la puerta, tanto de los países asiáticos, como los países centroamericanos, como de los países norteamericanos, como Estados Unidos y Canadá. Algunos avanzan más rápido, otros avanzan menos rápido, pero lo cierto es que queremos tener acuerdo comercial con los dos al mismo tiempo. Y para que quede muy claro, no ha habido ninguna presión, ni de China ni de Estados Unidos, para que dejemos de hacer negociaciones con alguno de estos dos países. Claro, lo que sí ha sucedido es que como con China ya cerramos el acuerdo comercial y estamos a punto de firmarlo en las próximas semanas, máximo meses, pues de Estados Unidos también han venido varias delegaciones a decir, a ver, ¿qué están firmando? ¿Cómo lo están haciendo? Quisiéramos nosotros también acelerar el proceso de un acuerdo comercial con Ecuador, porque saben que es un país que es pro democracia, que es un país abierto a los negocios y que sin duda queremos tener más inversiones de los de Estados Unidos también acá,
de sus empresas, ¿no es cierto?, en nuestro país. No es un tema de geopolítica y lo que acaba de aclarar, excelente, es prácticamente información. Esto de que se preocupen los norteamericanos de qué es lo que estamos firmando. Correcto. Vamos a hacer una pausa, retornamos y vamos a ir ya a estos acuerdos cerrados, por ejemplo el de China. Hay quienes dicen, pero puede perjudicar a los productores nacionales, por ejemplo de textiles, de cueros y otros productos más. No, es que hay exclusiones. Eso es precisamente lograr un acuerdo en donde debe ser ganar, ganar. Retornamos inmediatamente en Fernando Aguayo, América. Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Este puente sobre el río Pula, una obra esperada por 40 años, por toda la población de este sector de Yurimas, igual de arriba, que une no solamente a Daule con Salitre, sino también Santa Lucía. ¿Era justo postergar la construcción del puente? No. Por eso nos dimos a la tarea de transformar las vidas de ustedes. Un puente no es solamente para conectarse, sino para cambiar las vidas. Gracias, familia. Que Dios bendiga a Daule, que Dios bendiga a Guayas, que Dios bendiga al Ecuador. Prefectura del Guayas. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Con China se cerró el acuerdo, aún no se implementa, porque además tiene que ser ratificado el acuerdo por los congresos, en el caso de China y también en el Ecuador. ¿Para cuándo se dará esto, ministro? El acuerdo comercial con China se terminó de negociar la primera semana de este año, ¿no es cierto?, enero del 2023. En este proceso, desde enero hasta acá, ¿no es cierto?, hasta abril, hemos estado avanzando con la revisión de textos, la puerta a punto, las traducciones, validaciones de lo que se ha negociado, y debo decirle que del lado del Ecuador estamos 100% listos para la firma de ese acuerdo comercial. Ahora, estamos a la espera de que China haga unas revisiones políticas a otro nivel que tiene que hacer. Es un Consejo de Ministros de Estado que tiene que aprobar el último texto que ya está negociado con el Ecuador, y una vez que se haga eso, pues podremos ya proceder a la firma. Nuestra intención es poder viajar a Beijing, ¿no es cierto? Yo puedo encabezar una delegación, no irá en este caso el presidente Lasso, irá el ministro de Comercio, ¿no es cierto?, para que podamos básicamente hacer ya la firma. Una vez que se haga esa firma de ese documento, irá a la Corte Constitucional e irá después a la Comisión de Relaciones Internacionales para que haga su informe y la Asamblea finalmente lo apruebe. Ese es el proceso, digamos, con China. Yo dije que se habían excluido alrededor de 850 productos. Básicamente, ¿cuáles son? Es correcto. El dato es cerca de 840, Fernando, que han sido excluidos de las negociaciones. Esto representa casi el 11% de los productos del Ecuador, lo cual es importante porque es más alto de lo que logró excluir, en este caso, Perú, Chile o Costa Rica, que ya tienen un acuerdo comercial con China. Y los principales sectores excluidos aquí son, por ejemplo, el sector textil, tiene más de 400 productos que han sido excluidos porque es evidentemente muy difícil competir con China. El sector cerámico, sobre todo en la zona de Cuenca, por ejemplo, excluidas sus cerámicas. El sector metalmecánico, hay exclusiones en temas de zapatos, por ejemplo, calzado en general, y algunas otras en otros sectores que también eran muy sensibles, ¿no? Entonces, eso le ha dado la tranquilidad al sector industrial, productivo, artesanal del Ecuador, sobre todo de la Sierra Central, que estaban muy nerviosos por este acuerdo comercial, digamos, con toda razón. Alguien nos dijo cuando comenzamos a negociar en febrero del año pasado que esta era una bomba atómica para el sector industrial. Y yo quiero ser muy claro, Fernando, no hay ninguna sensibilidad del sector industrial, manufacturero, artesanal del Ecuador que no haya sido tenido en cuenta acá. Primero, más de 800 productos excluidos de la negociación, y en otros casos donde hay sensibilidades que no eran tan altas como para excluirlas, hemos dado plazos de desgravación que van hasta 20 años. Esto significa que la industria ecuatoriana tiene 2 décadas para poderse poner a punto, bajar costos, ser más productivos, más competitivos, pero al mismo tiempo, Fernando, lo importante es que del lado de las importaciones inmediatamente comienzan a venir materias primas, insumos, bienes de capital a 0% de arancel, que son buenas para las industrias y para los consumidores y las familias que también necesitan de productos más baratos y más diversos, ¿no? Es importantísimo porque en el tema de importaciones, si es para que podamos producir mejor y más a futuro, pues perfecto, porque en definitiva los bienes de capital, insumos, son para producción y posibles exportaciones. Correcto, nos hace más competitivos. Entonces,
protegemos una buena parte de la industria, que es importante, lo entendemos porque genera empleo, porque hay sensibilidades y demás. Abrimos una muy buena parte que va a ser materias primas, insumos, bienes de capital para esa misma industria y para el consumidor, y al mismo tiempo, Fernando, exportamos al país más grande del mundo. Son 1.400 millones de consumidores, un nivel de desarrollo muy elevado, sobre todo en las ciudades más grandes de China, que además son un barrio en una ciudad grande de China es casi como una ciudad ecuatoriana o mucho más grande. Entonces, el mercado es gigantesco. Le voy a poner algunos datos de cómo vamos a aprovechar ese mercado desde el punto de vista de exportaciones. Mire, camarón, por ejemplo, hoy por hoy tiene 5% de arancel para ingresar a China. Lo vamos a bajar a 0 en 10 años. Banano tiene 10% de arancel, va a bajar a 0 en 10 años. Cacao tiene 8%, va a bajar a 0 en 5 años. Rosas, 10%. Atún, sardina, 5%. Plátano tiene 12% de arancel, va a bajar de inmediato a 0%. Y un gran mercado en ese lado. Por ejemplo, las flores preservadas, la stevia, tenían un arancel superior al 30%. Y el Ecuador es el productor de stevia más grande de América Latina. Eso no lo conocemos. No lo sabemos. Y China es el está mayor generalizada mercado del esa mundo. información. Correcto. Y China es el mayor mercado consumidor del mundo de stevia. Entonces, le podemos vender a China. Ahora el stevia tiene 30% de arancel, va a tener 0 en los próximos 5 años. Entonces, fíjese, hay oportunidades que a veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Y por el lado de nuevos productos, las piñas, las papayas, los arándanos, la pitahaya. La pitahaya acabamos de abrir la semana pasada el mercado de China ya para poder exportar. El país número 52 que recibe ese producto. Exactamente, el número 52, pero es el primer mercado del mundo. Entonces, fíjese, Fernando, lo que nos pedían los productores de este producto, de la pitahaya, hace pocas semanas, incluso algunos asambleístas pidieron, es que fijemos el precio de la pitahaya, que controlemos el mercado, que controlemos cosechas. Eso hubiese sido una debacle para el sector que recién comienzan a hacer. Es que además hay otros productores, hay otros países que también producen pitahaya, no solamente el Ecuador. Absolutamente. Entonces hubiésemos dañado ese mercado que tiene un potencial de exportación gigantesco y de generación de empleo. 15.000 familias dependen hoy por hoy de la pitahaya, pero pueden duplicarse, triplicarse las exportaciones porque China, mayor consumidor del mundo de pitahaya, tiene arancel del 20% para la pitahaya ecuatoriana. Le vamos a bajar a 0 de inmediato. Entonces, mire las oportunidades que se abren para un producto que además se produce en la Amazonía y en la costa, ¿no? Entonces, muy interesante también. Y un producto que ha tomado características de medicinal. Sí. Es una fruta especial, pero medicinal, por eso la gran acogida. Ministro, hay las posibilidades también de buscar ese acuerdo con la India, que ahora es el país con mayor número de habitantes, porque superó a China con algunos millones. 1.452 millones de habitantes tiene India. Ahora es el país más poblado. Lo hemos conversado con el presidente en algunos momentos, la posibilidad de iniciar alguna conversación con India. India es un país muy restrictivo en sus importaciones, tiene aranceles tremendamente altos, etcétera, pero India también es muy sensible en la parte de textiles, manufactura, autos, etcétera y demás. Entonces sí que hay que también manejarlo de la misma forma que manejamos la negociación con China. Para que quede claro, no hemos abierto todavía ningún tipo de canal de negociación, ni siquiera previo o una fase previa con India. Tenemos otros acuerdos que están en el camino que creemos que tenemos que sacarlo antes. Por ejemplo, está Canadá, está República Dominicana, está Panamá, República Dominicana y Canadá, y también el caso de Estados Unidos. Es decir, esos son los 4 acuerdos que nosotros tenemos como prioridad una vez que ya cerramos los otros 3, Costa Rica, China, ¿no es cierto? Corea del Sur. Esos son los Acuerdo Estratégico de Cooperación Económica con Corea del Sur, así se llama el acuerdo, que también está prácticamente a punto de ser cerrado. ¿Qué es lo que vendemos nosotros a Corea del Sur y qué es lo que podemos incorporar, por supuesto, de ese país súper tecnológico y desarrollado como es Corea del Sur? Fernando, este es un acuerdo muy lindo, digamos. ¿Por qué lo pongo en esos términos? Primero, porque demuestra la voluntad de este gobierno de cerrar acuerdos comerciales que estaban abiertos durante demasiado tiempo. Ese acuerdo comercial se llevaba negociando casi 7 años, desde el gobierno antepasado, y el avance era casi nulo. Cuando nosotros lo tomamos hace un año, el avance era del 5% en las negociaciones. En menos de un año lo llevamos del 5% al 100%. Está cerrada la negociación técnica, estamos en la misma fase que hemos dicho con China, ¿no es cierto? Revisión de textos, validación, etcétera. Y en los próximos 3 a 4 meses podremos ya firmar ese acuerdo comercial. ¿Qué le vendemos nosotros a Corea del Sur? ¿Qué le vendemos? ¿Qué le podemos vender a Corea del Sur? Porque todavía las exportaciones son pequeñas, son $100 millones. Y Corea del Sur es uno de los países más grandes del mundo. Sin acuerdo vendemos $100 millones. Sin acuerdo vendemos 100 millones. Pero con arancel, fíjense, camarón paga 20%, rosa de flores 25%, el brócoli 27%, banano 30%, palmito 45%, el atún paga 20%, etcétera y demás. La pitahaya paga 30%.
Entonces imagínense el potencial cuando esto lo bajemos a cero, porque lo vamos a bajar a cero. Esa fue la negociación con Corea, en el cual en diferentes plazos de desgravación, que todavía no los puedo comentar hasta que esté firmado el acuerdo, pero ya tenemos el nivel de aranceles y estos eventualmente van a bajar a cero. Entonces un potencial de un país muy desarrollado, y además no solo negociamos acceso al mercado con Corea, negociamos temas de servicios, de inversiones, de cooperación técnica, cooperación en calidad, bueno, una serie de cosas que la verdad es que es muy bueno haber negociado y cerrado este acuerdo comercial para el Ecuador. Tratar con seriedad y profundidad estos temas es un servicio a la colectividad, porque estamos enfrascados en las cosas negativas en el país. Hemos visto cómo, por ejemplo, entre enero y febrero, las exportaciones no petroleras alcanzaron alrededor de 3.500 millones de dólares en 2 meses, en el año 2023. Vamos a hacer una pausa comercial, retornamos inmediatamente. Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. La Prefectura del Guayas entregó el nuevo Centro de Desarrollo Infantil en la Universidad Estatal de Guayaquil para beneficiar a los estudiantes que tienen hijos, y eso no es impedimento para concluir su carrera. Mientras ellos reciben clases, sus hijos son atendidos con estimulación temprana, terapia de lenguaje, zonas didácticas, pintura, manualidades, juegos infantiles, área de lactancia y consultorio pediátrico. Todo lo que se hace con amor y desde el corazón se hace bien. Prefectura del Guayas. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. El petróleo tiene dificultades, muchas veces porque incluso los precios bajan. Ahora por un recorte de la OPEP vuelven a crecer los precios, pero el país no ha logrado superar la producción. Muy por el contrario, lo que ha hecho es reducir. Ojalá que esa intención que tenía el presidente de duplicar se logre. Quizá no duplicar, pero crecer en producción. ¿Qué ha pasado en las exportaciones en estos últimos tiempos? Sí, Fernando, esto es muy importante. Dentro del contexto internacional, las exportaciones, incluso con todo lo complicado que ha sido la post-pandemia, con el aumento de costos, de inflación en el mundo, el problema logístico que ha habido en el último año, las exportaciones del Ecuador no tradicionales y las no petroleras siguen creciendo muy fuerte. La tasa de crecimiento del año pasado estuvo por encima del 18% comparado con el año 2021. Eso es el total. Y un dato muy importante, solamente 2 productos, el caso del camarón y el caso de la pesca, sobre todo el atún dentro de la parte de las exportaciones, ya representaron el año pasado, ¿no es cierto?, más de 7.000 millones de dólares en camarón y más de 2.000 millones de dólares en el lado pesquero. Eso significa que un poquito más que lo que vamos a tener este año de crecimiento, y ya esos 2 productos, camarón y pesca, le van a superar a las exportaciones petroleras, que además han bajado en términos de precio lo que teníamos el año pasado. Entonces, el Ecuador ya camina fuertemente a dejar de ser un país que solo tenga petróleo en sus exportaciones, se ha diversificado, y con estos acuerdos comerciales que estamos terminando de firmar y que tienen que ser ratificados por la Asamblea, y es un mensaje muy importante, los sectores productivos, los artesanos, los productores, industriales y exportadores, tienen que ir a la Asamblea, presionar para que estos acuerdos comerciales sean aceptados, ratificados y que entren en vigencia lo más rápido posible, porque si no, todo el trabajo que hemos hecho el año pasado de negociar rápido, eficiente y demás, puede echarse a la basura. Y esto no es un tema dogmático ni político, es un tema técnico del país. Importantísimo, porque las experiencias demuestran que a la postre, incluso por temas ideológicos, que es por lo que el Ecuador no prosiguió en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, Chile tenía un gobierno de izquierda por el año 2000. Estamos hablando del presidente Ricardo Lagos, y él lo firmó, quizá uno de los primeros países en lograr beneficios del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Y Centroamérica, al final todos, incluido Nicaragua, firmó un Tratado de Libre Comercio, y Costa Rica, porque es tan democrático, llegó a una consulta popular, pero finalmente la gente se pronunció positivamente y tienen un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Malo sería entonces que en el Ecuador un Congreso diga no a lo negociado cuando estamos a punto de firmar un acuerdo. Eso no tendría lectura. Por Correcto. eso quiero expresar todas estas cosas que poco se hablan. Correcto, Fernando. Además, algunos
personas suelen pensar que los acuerdos comerciales solo son para las grandes corporaciones, los grandes exportadores. No es cierto. Los acuerdos comerciales benefician sobre todo a las pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué? Le doy un dato de cómo se exporta hoy por hoy. Del total de las empresas que exportan, el 65% en promedio en el Ecuador son o medianas o pequeñas empresas. Esos son los que están buscando exportar. Esos son incluso artesanos que exportan y demás. Esa es la oportunidad que tenemos para beneficiarle a ese 65% de empresarios, de emprendedores que quieren llegar a otros mercados con excelentes productos. Hay que abrirles mercados. Pero la realidad, Fernando, es que hoy por hoy el Ecuador es uno de los países que menos acuerdos comerciales tiene, y cuando tiene acuerdos comerciales no son con sus principales socios. Por eso la importancia de Estados Unidos, de Canadá, de China, de Corea, etcétera, porque nos abren unos mercados gigantescos que son oportunidades para que los empresarios las aprovechen de la mejor forma. Los empresarios actuales y dentro de 10 años, porque además esto queda para el futuro, ¿no? No cabe otro discurso que no sea este de impulsar. ¿Qué pasa con Canadá, con República Dominicana? Con República Dominicana estamos por iniciar en realidad, ¿no? Hemos venido hablando todo el año pasado. El sector productivo de República Dominicana tiene que dar un aval al gobierno para que inicien negociaciones, y estamos en esto, tratando de que se dé ese aval para que permitan iniciar la negociación. Pero tenía entendido que prácticamente tenían acuerdo en gran parte, y salvo por ahí 2 o 3 temas. Es que uno que tiene que ver con el ron, con correcto, el la alcohol. República Dominicana va a ser un acuerdo parcial, no va a ser un acuerdo tan grande como hemos negociado otros, ¿no? Entonces va a ser un acuerdo que se puede negociar rápidamente con unas canastas que nosotros queremos ingresar y canastas que ellos tienen interés. Pero del lado ofensivo, digamos, de República Dominicana hacia el Ecuador, hay muy poco que nos preocupa a nuestro lado. Del lado de ellos sí hay algunas otras preocupaciones, porque el Ecuador, con su industria camaronera, bananera, ¿no es cierto?, frutícola, sí puede competir con alguna producción de allá. Pero sobre todo República Dominicana y Panamá, así como Costa Rica, tienen interés la industria manufacturera ecuatoriana, porque le pueden atender a la increíble, a la muy grande industria turística que tiene Panamá, República Dominicana y Costa Rica, con almohadas, faldones de cama, toallas. O sea, la industria textil tiene un potencial muy grande ahí, la ecuatoriana en esos países, y también la industria cerámica, la industria de grifería, ¿no es cierto? Es decir, ahí es donde está lo interesante. No solo abrir mercado para las agroexportaciones, sino mercado para las manufacturas en Centroamérica. Ese es el camino. En países que dan un gran servicio turístico, que han logrado incorporar alrededor de 3.000, 4.000 millones de dólares de estos países pequeños como República Dominicana por concepto de venta de servicios turísticos. Cada año ese es el camino. Y fíjese, solo para un paréntesis, nosotros tratamos de pasar el año anterior una ley de inversiones de zonas francas a la Asamblea, que era la mayor apertura que ha visto el Ecuador a los temas de inversiones. ¿Qué modelo tomamos? El de Costa Rica, el de República Dominicana y Uruguay. Que República Dominicana prácticamente todo el territorio es una zona franca. Lo han logrado así. Zonas francas turísticas, zonas francas para filmar películas de Hollywood que se hacen allá, zonas francas de servicios, etcétera. Entonces, ese es el camino. Con Canadá, entonces, estamos... Con Canadá estamos en lo que llamamos la fase previa, la fase exploratoria, y yo espero que dentro del próximo mes, es decir, ya en mayo, tenga una invitación formal para ir a abrir las negociaciones. Estas negociaciones nos van a tomar en la parte de negociación, ya prácticamente dicho, cerca de un año. Es decir, para el próximo año nosotros esperamos ya anunciar al país un cierre de negociaciones, pero primero es abrir, ¿no es cierto?, que es lo que vamos a hacer la próxima semana. Y Canadá es un país tan grande, tan diverso, que no solo vamos a negociar temas de acceso al mercado, sino temas de inversiones, de cooperación en servicios, de temas de inclusión de género, de inclusión de poblaciones excluidas, ¿no es cierto?, de poblaciones indígenas, que tienen que tener un tratamiento diferente en el manejo de la cosa del lado de la producción, ¿no? Así que estamos en ese camino también, Fernando. Hay un trabajo técnico, evidentemente es así, y por eso se ha avanzado mucho en estas posibilidades de acuerdos de comercio con otros países. Debemos felicitar al señor ministro de la Producción. Yo he dicho en otros programas y de manera abierta y clara, porque en definitiva damos seguimiento a los temas. Quizá es el ministro con mejor desempeño que tiene el gobierno actual, de tal manera que quería ratificarlo hoy también en este programa, luego de agradecerle por haber estado con nosotros. Gracias aquí por sus palabras y por la interesante entrevista, Fernando. Gracias. Amigos, recuerden que tienen una cita la próxima semana en Fernando Aguayo América a través de Gamavisión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo.
fondo a la catedral.